Amores de mi corazón, bienvenidos a esta cuarta temporada de Alquimia y Abundancia, un podcast que se ha convertido en un espacio seguro para nutrirnos, cuestionarnos e inspirarnos. Yo soy Carolina Porras, la creadora de Alma Yogi y de este podcast, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Amores de mi corazón, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast Alquimia y Abundancia. Estoy muy feliz de estar hoy grabando el episodio número 53 y para hoy traigo un tema muy interesante que sé que va a nutrir nuestras mentes, que nos va a inspirar y que al terminar este episodio vas a salir súper recargado a comerte el mundo. Se llama Construir mentalidad de riqueza, pensar en grande y actuar con foco. Y este episodio nace de recopilaciones que he hecho de las sesiones de coaching de dinero, de las terapias que he hecho uno a uno y de identificar cuál es el principal problema o reto que tienen las personas que vienen a las sesiones conmigo respecto a esos bloqueos con el dinero y normalmente tienen que ver con la mentalidad. Así que antes de comenzar este episodio, y como siempre, quiero darles las gracias a todas las personas que escuchan este episodio, que lo ponen seguir en Spotify, que siguen el canal de YouTube, que me dejan sus comentarios. Amo leer sus comentarios, responderles. Todos los comentarios que vengan desde el amor, que sean respetuosos, que sean constructivos o inspiradores, siempre van a ser publicados. Siempre. Entonces, muchas gracias por hacer de este proyecto la realidad que es hoy y como siempre les digo, nunca dejo de sorprenderme y como en esta temporada le estamos añadiendo recuerda ponerle la estrellita, activar la campanita, pero además compartir este episodio con las personas que creas que les pueda interesar para expandir mi trabajo, pues por favor hazlo. Dicho esto, vamos entonces a comenzar. Les decía que uno de los grandes retos que me encuentro a la hora de las sesiones uno a uno de coaching de dinero, de mentorías para emprendedores o de terapias es la mentalidad. Cuando le pregunto a las personas cómo están, siempre o generalmente las respuestas son bueno, pues bien, pues ahí, pues. Y luego si sacamos eso de no a nivel terapéutico o en un contexto terapéutico, sino que si lo llevamos al plano de la cotidianidad, pues nos vamos a dar cuenta que si llamamos a ese tío que siempre está así como medio movido en la vida y le preguntamos cómo está, nos va a decir, no, pues ahí voy bien, ahí voy, estoy tranquilo, dándole, pedaleándole y bueno, miles de frases que solemos inventarnos o de decir incluso de manera inconsciente y en comodín cuando estamos hablando de mentalidad. Y hoy vamos a hablar de qué significa realmente pensar en grande y cómo podemos entrenar nuestra mente para atraer abundancia y lo más importante, porque esto siempre se los digo, lo importante no es traer la abundancia, lo importante es mantenerla, desarrollar un mindset tan poderoso que te permita mantener la abundancia en tu vida. ¿Qué acciones nos llevan a construir una mentalidad de riqueza? Y creo que aquí lo más importante es también aprender a dejar en jugar en pequeño y a tener foco para traer esa mentalidad de riqueza. Porque otro de los grandes dolores, más allá de la mentalidad, siempre tienen que ver con el foco a la hora de accionar. Como que hay tantas ideas y hay tantas formas y hay tantos caminos que nos cuesta mucho ponerle foco y hacerlo. Y hoy este podcast voy a tratar de tocar todos estos temas y traigo mis notas y ya saben que a veces les pongo unos videitos cortitos ahí en el Instagram para que vean cómo es el detrás de escenas, pero hoy traigo como 9 páginas de notas, así que vamos a ver si la vida y este episodio nos lo permiten. Cuando estaba haciendo las notas me llegó una ecuación que escribí y dice: mentalidad de riqueza es igual a la manera de ver la vida. Y esa manera de ver la vida es la suma de expansión, confianza y oportunidad. Cuando yo veo mi vida con confianza,
la veo como una oportunidad y la veo de manera expansiva, todo cambia. Te voy a poner un ejemplo porque yo aquí siempre además utilizo este podcast como mi diario y les voy contando mi vida. Cuando yo empecé a trabajar en Alma Yogi, recuerdo que empecé a hacer mis primeros lanzamientos y voy a hablarte cuando empecé a que Alma Yogi fuera un negocio realmente formal y expansivo. Empecé a hacer mis primeros lanzamientos y la verdad es que la expectativa que tenía mi mente era mucho menor a la realidad de todos los programas que se vendían o toda la gente que se apuntaba o todas las cosas que pasaban a la hora de salir al aire en el lanzamiento. Pero hay algo que hasta el día de hoy mantiene vigente la llama de Alma Yogi, y no solamente de Alma Yogi, sino de otros negocios y de mi vida en general, y es mi mentalidad. Yo siempre me felicito por no derrumbarme frente a una realidad que no era la que mi mente esperaba. Si no vendo 100 cupos, está bien. Si no se facturan tantos millones, está bien. Si suceden cosas en mi vida privada, está bien. Y eso ha hecho que Alma Yogi sea el negocio que es hoy, 5 años después de haber empezado formalmente. Sigue dándome frutos, a veces más manzanas, a veces menos manzanas, pero mi mente siempre tiene esta mentalidad de riqueza en donde yo te puedo decir, estoy tranquila, siempre estoy pensando que hay oportunidades, siempre estoy pensando que es un proceso de expansión y siempre estoy confiada en la vida. Entonces el miedo y la escasez empiezan a hacerse cada vez más cortos. También he aprendido en mi vida a identificar cuándo, en qué momento de la semana, del mes, del día, del año, estos pensamientos de miedo y de escasez ocupan más espacio. Entonces, en mi caso, yo he identificado que es cuando estoy en mi fase premenstrual. Tengo todos los pensamientos rumiantes que te puedas imaginar. También he identificado que es cuando se están acercando las vacaciones de fin de año, que es un momento bajito como en todos mis negocios. Y entonces ahí se detonan el miedo y la escasez, esos pensamientos. Pero como ya hay un entrenamiento, pues puedo identificarlos rápidamente y decir, ok, lo que lo está detonando es el bajo volumen de ventas, o lo que lo está detonando es que me va a llegar la menstruación en 3 días. Entonces, aprender a conocernos también en esos ires y venires y en esa no linealidad de la mentalidad ayuda muchísimo. Y aquí lo primero que quiero hacerte es como un tipo test, y aquí tú vas a elegir si estás allá o estás acá o estás en la mitad, y es la mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia. La mentalidad de escasez es característica de una persona que piensa que el dinero es limitado, que siempre hay una dificultad en su vida y que tiene una tendencia innata a aferrarse a lo que tiene. Entonces, ¿cómo está tu mentalidad de escasez? ¿O eres una persona con más tendencia a la mentalidad de escasez? Por el contrario, una persona con mentalidad de abundancia es esa persona que siempre tiene mucha energía, que confía en que la energía está en constante flujo, que se multiplica y sabe que se multiplica la energía cuando se invierte, y cuando se invierte con inteligencia y con propósito, y es esa persona que todo lo ve como una oportunidad. Ojo, no esta persona que está en el positivismo tóxico. A veces la mentalidad de abundancia puede tener esa tendencia, pero es una persona que francamente sabe que todas las dificultades son oportunidades, y que cuando se presenta una dificultad dice, bueno, listo, ya, ok, nos está pasando, ¿cómo la miro? ¿Por dónde la cojo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Identificar realmente cuál es la mentalidad más predominante en nosotros, si la mentalidad de riqueza o la mentalidad de escasez, nos va a ayudar a pillarnos más rápido que estamos ahí, que estamos en esa mentalidad de escasez, y a saltarnos a, hey, tengo que confiar, tengo que expandir y tengo que ver esto como una oportunidad. Esto se entrena, chicos. La mentalidad se entrena. No es que no, yo nací pesimista porque es que en mi familia todos son pesimistas y entonces todos vivimos quejándonos y entonces yo soy así. Eso es muy pobre. Pensar así es pensar
de manera muy definitiva, y la verdad voy a utilizar una palabra que es ruda, pero es importante ponerla aquí, es ser miserable. Porque si tú no solamente crees que tu mentalidad es de escasez, sino que lo más delicado es que te has convencido a ti mismo en esta historia de yo ya soy así y nada lo puede cambiar, definitivamente es muy miserable vivir la vida así. Así que cuando nosotros empezamos a construir una mentalidad de riqueza, también lo que estamos haciendo no es cómo atraemos más dinero o cómo construimos un castillo o cómo logramos este gran sueño que sí, que pasa, sino realmente cómo salimos de ese estatus de pensar poquito, pensar triste, estar abrumados, y cómo le damos el giro a eso realmente y lo convertimos y convertimos nuestra vida en algo glorioso y en algo grandioso. Porque la riqueza no solamente es material, de hecho la parte material de la riqueza es diminuta. La riqueza es espiritual, la riqueza es relacional y la riqueza es emocional. La riqueza espiritual es esa que habla de tu fe, de tu fuerza espiritual. ¿Qué tal es tu fuerza espiritual? ¿Eres rico ahí? La riqueza emocional es esa que habla de la estabilidad de tus emociones y de tus sentimientos para que puedas vivir una vida en balance y en armonía. Esos picos de emociones y esos picos de sentimientos, y esto es que yo soy así porque yo soy una persona rabiosa, porque yo paso de la rabia al llanto y de la llanto a la agonía y de la agonía que me vi un TikTok y se me dañó el día. ¿Cómo está tu riqueza emocional? Y la riqueza relacional es cómo están mis relaciones. ¿Tengo relaciones expansivas? Muchos coaches dicen que tú eres el resultado de las 5 personas con las que te juntas. ¿Quiénes son las personas que están a tu alrededor? ¿Quiénes son las personas con las que interactúas en tu cotidianidad? Porque tú eres el resultado de esas personas. Y cuando hablamos de la riqueza, y cuando hablamos de la mentalidad de escasez, y cuando hablamos de la mentalidad de abundancia, entonces vamos a empezar a traer unos ejemplos entre cómo viven en la mentalidad de escasez y cómo viven en la mentalidad de abundancia. Lo primero que vale la pena evaluar es cómo es la forma de enfrentar los desafíos. ¿Qué pasa cuando a uno le pasa algo que uno dice, esto está cañón, esto está duro, esto me está pasando y me está atravesando? Cuando yo tengo una mentalidad de escasez, mi tendencia es a paralizarme ante los problemas. Siempre que hay un problema me paralizo, digo, no puedo moverme si no me salvan, si no viene alguien a rescatarme. Y en esa tendencia a paralizarnos, sentimos que no hay suficientes recursos o soluciones, que no hay nada que nosotros podamos hacer para que realmente esto sea distinto. Y quizá mientras te lo estoy diciendo estás pensando en ti o en tu primo o en tu mamá o en tu amigo o en tu novio o en tu novia, porque todos podemos tener esta tendencia a la mentalidad de escasez. Por otro lado está la mentalidad de abundancia, que ve los desafíos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Pero ojo, esto no quiere decir que no tenga esa primera etapa de dolor. O sea, cuando uno le pasa un problema o cuando hay un desafío en la vida, pues por supuesto que uno se mueve, por supuesto. Cuando a mí me pasan cosas duras en mi vida, yo lloro, me frustro, pero siempre recuerdo esto de la escuela de la magia del amor, que para mí ha sido un antes y un después en mi vida, y es: el sufrimiento es opcional. Yo puedo elegir no sufrir. Y si lo hilo con la filosofía budista, y el origen de todos los males de la humanidad es el sufrimiento, si yo puedo elegir no sufrir, pues estoy enfocada en cómo voy a volver esta situación, esto tan duro que me está pasando, en una oportunidad. ¿Cómo le voy a dar la vuelta a esto y lo voy a convertir en un aprendizaje? Porque la diferencia entre tener un problema y tener una oportunidad no está en la situación, está en los lentes con los que ves esa situación. Si tú esa situación la ves como un problema, siempre va a ser un problema. Pero si la ves como una oportunidad, definitivamente va a ser ese aprendizaje. Y aquí quiero ponerles un ejemplo muy clásico que ahora se ve muchísimo en el Instagram, o bueno, no sé si es mi Instagram, pero yo sigo muchas mujeres que a lo largo de estos años en donde nos hemos vuelto instamigas, pues han decidido irse de viaje, se han ido del país, se han ido como a aventurarse a otros lugares.
Y hay dos mujeres en especial que se fueron al mismo país, se fueron para Australia, y una de ellas pues tuvo un problema con su visa, fue un súper reto, casi que no lo logra, se obsesionó con la visa, la vida diciéndole no, 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 hasta que lo logró, llegó y entró en una tristeza profunda. La otra iba para Australia, la vida le estaba diciendo que no, no le salía la visa, no le salía la visa, y esta mujer en el tercer intento dijo no. La vida me está diciendo que no, aquí hay una situación que parece terrible, pero es una oportunidad, yo me voy a ir para otro lugar, y hoy en día vive en Bali. Entonces miren estos dos ejemplos, porque a veces también nos empecinamos para que el problema se resuelva y yo lo tengo que lograr y yo tengo que resolverlo, pero lo tengo que resolver desde el pensamiento de escasez, que es cuando lo logre y me gane la banderita, si lo intente 1000 veces y sea absolutamente infeliz cuando lo logre. Entonces cuando me gane la banderita voy a ser feliz. Ojo, hay que leer la vida, hay que leer lo que la vida nos está diciendo, hay que leer las dinámicas de la vida, porque todo el tiempo nos están dando señales. Lo que pasa es que no vemos las plumas, las pisamos. Entonces, cuando miramos la forma de enfrentar los desafíos, es muy fácil identificar los pensamientos de escasez y los pensamientos de abundancia. Otra manera para analizar cuál es la mentalidad, si tengo mentalidad de escasez o tengo mentalidad de riqueza, es en relación con el éxito de los otros. Cuando yo vibro en la escasez, yo siento mucha envidia o resentimiento cuando alguien más prospera. Y ojalá y sea que yo haya ayudado, entre comillas, al éxito de esa persona. Porque entonces es que yo era la que tenía que estar ahí. ¿Cómo así que la vida le da a esta persona? ¿Pero por qué es tan injusta? Pero cuando yo tengo una mentalidad de abundancia, yo me inspiro con el éxito ajeno y busco aprender de esa persona, del que lo logró, del que lo hizo. Yo, entre todas mis heridas de relaciones que les he contado en este podcast, que ya ni siquiera vale la pena hacer un episodio sobre eso, porque es que yo ya he contado en muchos momentos diferentes cosas de mis relaciones, en una etapa de mi vida, como los jóvenes 20, como de los 20 a los 24, a mí me hacía mucho ruido el éxito del otro. Era algo que era como que me hinchaba una teta, o sea, yo no podía ver a otro brillar, si le iba bien en un parcial, si pasaba el año, si se ganaba una beca, si le daban esa maestría. Yo perdía mucho tiempo de mi vida odiando al que era exitoso. Se los digo, se los confieso, a mí no me da pena decirlo porque me lo reconozco en mí. Y mi mentalidad era tan escasa que me daba una envidia que me distraía de mis propios objetivos. Entonces yo ya perdía mi atención en lograr mis propias metas y eso a lo que yo quería llegar por estar pensando en que el otro sí lo había logrado, cómo lo había logrado, mejor dicho. Recuerdo mucho, para ese entonces yo empiezo a asistir a ceremonias de yagé, que en una de esas ceremonias la medicina me mostró muy de frente esa situación, esa envidia, eso que yo estaba empezando a tener, y me lo mostró también con tanta claridad que me permitió entender que entre más energía yo gastaba odiando o sintiendo envidia o sintiéndome mal por el éxito de los otros, estaba perdiendo esa energía en mi propio brillo, en mi propio éxito y en mi propia grandeza. Y creo que desde ahí como que cogí escarmiento y entendí que definitivamente pues yo tenía que alegrarme de lo que le pasaba a los otros. Fue un proceso, no es que al día siguiente de tomar yagé, ay, qué alegría por ti, pero fue un proceso, ya llegué ahí. Yo hoy en día soy feliz de que a todo el mundo le vaya bien. Me da un contento maravilloso cuando es un camino que se ha trabajado, que se ha logrado, que esta persona ha invertido todo de sí para que las cosas sucedan. Por supuesto que me va a dar alegría, por supuesto que me va a dar muchísimo contento. Y otra manera también para hablar de la mentalidad de escasez y de la mentalidad de abundancia es cuando estamos hablando específicamente del manejo del dinero y de los recursos. Cuando yo tengo una mentalidad de escasez, soy una persona con una tendencia a acumular por miedo a que me falte. No tomo riesgos y todos los riesgos tienen que estar 100% calculados. O sea, si no los tomo, esta es la mejor opción, pero si los voy a tomar, mejor dicho, tengo que ver todas las variables para ver que eso suceda, y siempre desconfío de las nuevas oportunidades, siempre. En el país en el que yo vivo, en Colombia,
pues también sí que hay una tendencia a desconfiar respecto a temas de negocios y de dinero, porque aquí hay una tendencia al robo muy alta, pero a veces exageramos esto y nos quedamos en esa escasez y nos quedamos ahí dando muchas vueltas. En cambio, cuando yo tengo una mentalidad de abundancia, yo me vuelvo un administrador inteligente. ¿Sí? Entonces yo sé ahorrar, sé invertir, pero también sé gastar, sé darme placer, sé en dónde poner mi dinero, cómo moverlo, cómo usarlo. Siempre estoy buscando formas de generar más fuentes de ingreso y siempre estoy abierta a todas las maneras de la prosperidad. Todo lo que la prosperidad me diga, yo le digo sí. Y eso es hermoso, porque cuando yo estoy ahí, estoy vibrando en esa frecuencia, siempre el dinero va a circular. Y aquí viene la cereza del pastel de esa mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia, y es cuál es el lenguaje y los pensamientos diarios. Comencé este episodio diciéndoles que todos siempre tenemos ese amigo, ese familiar, o a veces somos nosotros, o vamos a terapia. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y cómo va todo? No, pues ahí dándole. ¿Y cómo te sientes? No, pues ahí. Entonces, cuando yo tengo una mentalidad de escasez, siempre tengo pensamientos súper tóxicos o negativos, como no puedo permitírmelo, no hay suficiente, las cosas nunca cambian, esto siempre me pasa a mí, pobrecito yo, es que la vida me odia, es que siempre me castigan. De verdad, hay personas que se les va la vida en eso. Por eso cuando uso el término miserables es porque de verdad es muy miserable vivir todo el tiempo nutriendo esto es darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la rueda, pues de una manera muy denigrante y triste. En cambio, cuando yo tengo una mentalidad de abundancia, siempre estoy pensando cómo puedo generar más, cómo puedo ser más expansivo. Gracias por la belleza que veo, qué bueno esto que me da, es que mi vida es maravillosa. Por eso cuando mis hijos me dicen, el otro día estábamos en un pueblito y me dice mi hijo, mami, aquí todas las personas son pobres, y le digo, no, hijo, en ningún lugar del mundo existen 100% pobres o 100% ricos en un lugar, porque la pobreza es una virtud o es una cualidad del corazón. La pobreza no tiene que ver con el dinero. Yo soy pobre porque pienso que soy pobre, no por lo que tengo o no tengo. Y esto es muy importante, obviamente, dentro de este contexto y dentro de este podcast y lo que estamos hablando de mentalidad. La pobreza podría ser una cualidad del corazón. No falta que lo saquen de contexto y digan, ahora ella dice que los pobres no existen y en el mundo hay un 90% de... Yo no voy a entrar ahí, no estoy hablando de recursos mínimos para tener una calidad de vida adecuada. Eso es otra gran historia de la que nos podemos sentar a hablar. Pero en esta narrativa y en este discurso que les estoy dando, pues yo sí creo que la pobreza es una cualidad. Entonces, ya después de haber hablado de toda esta historia, como de cuál es la mentalidad de escasez, cuál es la mentalidad de abundancia, cómo me paro en un lado, cómo me paro en el otro, cómo miro la vida, cómo la leo, cómo yo realmente decido en qué lugar estoy o cuál es más predominante en mí, pues vamos a empezar a hablar de esto que me gusta a mí, de los tips y de las herramientas para que podamos cultivar una mentalidad de riqueza, porque esto se cultiva, se entrena. Entonces, dejé algunas cositas como unas noticas que quería compartirles. Y creo que una de las grandes tips o herramientas o ejercicios es empieza a romper tus propios límites autoimpuestos. Miren, yo tengo una historia de vida interesante. En las narrativas y construcciones de mi familia hay muchas cosas que quizá debieron suceder de otra manera. Mi sistema de creencias original, o sea, con la CPU como vengo desde mi niñez, pues tiene muchas cosas que hay que revisar. Seguramente la tuya y la de todas las personas que están escuchando este episodio es igual. Pero aquí se abre una Y en el camino. ¿Me quedo con ese programa que me instalaron, con ese software que me instalaron, o le hago la actualización 10.1? Y la actualización 10.1 depende de mí, porque tomo responsabilidad de lo que creo, de lo que para mí es una verdad, de mis experiencias y de lo que para mí es la sabiduría. Cuando yo tomo responsabilidad de ello, entonces puedo ver el mundo distinto, me paro diferente y empiezo a romper los límites autoimpuestos.
en mi familia nunca fue común que alguien se fuera a vivir al campo cómodamente en propiedad privada, que fuera agradable y que se hiciera joven. No, y yo rompí ese límite autoimpuesto. Tampoco la independencia con solvencia, estabilidad y rentabilidad era un camino ampliamente cogido en mi familia y yo rompí ese límite autoimpuesto. Entonces, esta excusa de que es que yo nací así, mi familia es así, todos somos así, ya nada va a cambiar, pues la verdad es muy pobre y tienes que empezar a reevaluarla. Y si tú estás ahí en ese lodazal de que es que lo que me hizo mi mamá, lo que me hizo mi papá y por eso yo soy así, lo que me hizo mi mamá, lo que me hizo, estás en mentalidad de escasez, no estás construyendo riqueza, no le estás poniendo el foco a algo que realmente te va a sacar de ahí. Entonces, ok, mi mamá era así, mi papá era así, mi contexto de niñez era así. ¿Cómo quiero yo ahora que sea mi vida adulta? ¿Qué quiero poner ahí? ¿Qué energía quiero poner? ¿Cómo la quiero construir? Y eso te va a ayudar un montón. Y cómo empiezas también a evaluar lo que ves y lo que te nutre. A mí, por ejemplo, me encanta ver información de historias de éxito. Ahora que soy TikToker, porque la lengua es el látigo del culo, y yo antes decía que TikTok era lo peor que había en el mundo y ahora amo TikTok, pues también me he dado cuenta que TikTok es como elegir comer Doritos, Doritos de queso, Doritos de papa, almendras, pistachos, marañones, o sea, tú puedes elegir qué comida quieres. En TikTok tú encuentras unos dramonones, encuentras también una información viral que de verdad que no vale la pena, o encuentras historias de vida de gente muy tesa que está haciendo cosas muy bacanas en el mundo, súper inspiradoras. Yo todos los días, bueno, ya yo creo que el algoritmo me lo tiene como bien filtrado, pero yo todos los días veo unas historias de superación que digo, qué bacano esta persona que pudo salir de ahí o cómo lo hizo, y luego me voy a internet, busco más información de esta persona y me inspiro. ¿De qué te estás nutriendo? Porque si tú estás pendiente del show del reggaetonero que le fue infiel a la otra y que le dijo y la otra que le respondió, y estás perdiendo tu tiempo, eso te está comiendo la neurona, suéltalo, sal de ahí, o sea, píllate el chisme pero evoluciona. Entonces, siempre nútrete de historias de éxito, porque esas historias de éxito comenzaron con una visión clara y ambiciosa y tú también puedes empezar ahí. Y otra cosa muy importante, otro tip muy importante, más allá de pensar en grande, rompiendo esos límites, también es pensar en grande, pero actuar con foco. Siempre les he dicho, la diferencia entre un soñador y un manifestador está en la acción. Hay mucha gente que se queda en el sueño porque no acciona. Se quedó en el sueño, ahí, como tararara, yo algún día quiero la casa de mis sueños. Pero ¿y qué pasó? O sea, empezaste a buscar, miraste cuánto valía, hiciste una proyección de tus ingresos, pensaste en otro empleo. No, te quedaste en la casa de tus sueños que no llegó. Cuando yo acciono y acciono con foco, ahí está la clave para materializar la abundancia. Porque pensar en grande no sirve de nada si no hay acción alineada. Entonces tienes que empezar a trabajar en metas específicas, medibles y con propósito. ¿Cuáles son los pasos que tú quieres seguir para que eso suceda? Esa es la acción alineada, ese es el foco. Y otra cosa muy importante con de la acción del foco es también empezar a tener hábitos con foco. Esto que les decía de ver en redes sociales cosas eso es un hábito, ver cosas tristes, ver cosas down, ver reality 100% del tiempo, eso no te nutre. Entonces empieza a tener hábitos que te permitan cumplir con ese foco, escuchar este tipo de podcast, leer, aprender de acciones, invertir en educación y crecimiento personal, tener relaciones súper estratégicas, expansivas y nutritivas, construir redes de apoyo. ¿Cuáles son tus hábitos para vivir con una mentalidad de riqueza? Porque aquí el tema no es que tú salgas de este podcast y digas, sí, ahora yo ya no tengo mentalidad de escasez, estoy listo para comerme el mundo. Sosténlo. ¿Y cómo lo sostienes? Con los hábitos. Esa es la única manera que hay para que tú lo puedas sostener. Y ya para ir cerrando este maravilloso episodio, quisiera dejarte como una reflexión aquí de la mentalidad de la riqueza y un llamado de atención importante como humanidad y como colectividad,
porque siempre he pensado que si nosotros invirtiéramos la mitad del tiempo que invertimos quejándonos, realmente haciendo algo positivo con nuestras vidas, todo sería súper distinto como colectividad. Cada vez que una persona está pensando, este gobierno de mierda, debería estar pensando cómo yo puedo colaborar a este gobierno y hacerlo mejor yo. Cada vez que una persona está criticando su relación de pareja y pensando lo infeliz que es en esa relación de pareja, podría estar pensando qué granito de arena puedo poner yo, o para que esta relación se mejore, o para que esta situación termine. Si tú le pones energía a tu mentalidad de riqueza, que la riqueza no solamente es material, sino espiritual, es relacional y es emocional, si tú le pones energía a eso y luego lo sostienes con hábitos, créeme, la manera en la que tu vida va a florecer y se va a nutrir es completamente garantizada, que va a ser expansiva, que va a ser potente y que va a ser amorosa. Y esto se entrena. Y hay personas que podrán estar pensando en este momento, claro, tú lo dices desde la comodidad del privilegio. Puede que sí. Y siempre les he dicho, este podcast, en cierta medida y mi vida, habla desde la comodidad de mi privilegio. Pero ojo, primero, yo no me siento mal por mi privilegio. Y segundo, mi privilegio ha sido construido. Que no hay nada de malo con que los padres se lo hereden a los hijos. Me parece maravilloso. Yo estoy haciendo eso para mis hijos. Pero mi privilegio económico, un porcentaje mental, mucho emocional y mucho relacional, ha sido construido. Yo me he encargado en alma, vida y corazón a construir mi mentalidad de riqueza. Lo he hecho con mucho foco, con mucha entereza, con mucha astucia y lo cuido como uno de mis más grandes tesoros. Por eso tenía tantas ganas de dejarte este episodio hoy. Espero que lo disfrutes, que te inspire, que me dejes unos comentarios divinos y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Namaste.